Lo primero que la experiencia boliviana muestra es la necesidad de diferenciar entre lo que es una asamblea constituyente de lo que es un proceso constituyente. No son lo mismo. O sea, pueden estar vinculadas en determinados contextos históricos, pero también aún estar vinculadas pueden arrojar resultados adversos a a los propósitos, a los objetivos y a los sentimientos del campo popular. En el caso boliviano, la idea solo fue cuajando en la medida en que se presentó una crisis estatal profunda. Y crisis estatal significa el derrumbe de la vieja institucionalidad, el derrumbe del sistema político, el derrumbe de los partidos políticos, el derrumbe de todos los mecanismos y los dispositivos que puedan dar algo de legitimidad al poder constituido. En definitiva, podríamos decir que al igual que hay condiciones objetivas y subjetivas para el desarrollo de la revolución, para el proceso constituyente también hay esas mismas condiciones objetivas y subjetivas. Es más, la tesis que yo creo que es importante manejar es que las revoluciones hoy en el siglo XXI tienen entre una de sus formas el proceso constituyente, ¿sí? Que se presentan como formas alternativas al desarrollo de una experiencia militar, dado el contexto internacional, tanto continental como mundial. Y dado que en ese contexto internacional y mundial, por primera vez tenemos un capitalismo realmente planetario, tenemos una crisis del mundo unipolar, pero eso no quiere decir que el imperialismo esté muerto. Entonces, esa crisis estatal, que es, podríamos decirlo en términos leninistas, que ni los de arriba pueden seguir gobernando como antes, ni los de abajo quieren seguir siendo gobernados como hasta ese momento. Que produce, y aquí también creo que es útil Gramsci, un equilibrio catastrófico de fuerzas. Ahora, ese equilibrio catastrófico de fuerzas, sin embargo, tiene que ser leído no como un equilibrio estático, es absolutamente dinámico. Es un equilibrio donde los movimientos sociales van construyendo una mayoría social y una mayoría política. No puede haber un proceso constituyente exitoso que el día de mañana se exprese en asamblea constituyente si no hay previamente una mayoría social, una mayoría política, una hegemonía del proyecto alternativo. Lo otro puede resultar tremendamente funcional para que la asamblea constituyente, porque en algún momento se van a tener que elegir delegados, y si uno no es mayoría social, no es mayoría política, no va a incidir en los términos de la convocatoria de la Asamblea Constituyente, y esa Asamblea Constituyente va a seguir teniendo una mayoría de los que están en contra de las aspiraciones emancipatorias de nuestros pueblos, y por lo tanto se va a constituir un espacio de deslegitimación del viejo bloque dominante, ¿no? Es decir, la Asamblea Constituyente no es un mecanismo que en sí mismo nos arroje un resultado favorable a los intereses del pueblo. Va a depender mucho de si hay mayoría social, si hay mayoría política, y esa mayoría social y esa mayoría política se construye en el proceso constituyente. El proceso constituyente es, por lo tanto, el inicio de un proceso revolucionario en la que se van constituyendo las bases materiales, las bases objetivas y subjetivas fundacionales del nuevo país que queremos, en contraposición a ir desmontando los dispositivos, los mecanismos del país que queremos desarmar, de ese país colonial, republicano, oligárquico, imperialista. Es por eso que en el caso boliviano vamos a ver que
antecedieron a la Asamblea Constituyente varias victorias previas. La victoria de abril del 2000, que se llamó la Guerra del Agua, la victoria de septiembre de ese mismo año, en oposición a la instalación de bases militares en el Chapare boliviano, la victoria de febrero del 2003, que fue un motín policial militar en un momento en que se pretendían incrementar el número de impuestos y la alícuota de los impuestos. Ese fue el detonante que produjo la movilización social. Y en octubre, cuando huye Sánchez de Lozada, el emblema, si tú quieres, del neoliberalismo en Bolivia. 2003, pero también 2005, mayo, junio del 2005, cuando la Embajada de los Estados Unidos ensayó la posesión de un presidente interino altamente vinculado a los intereses de la derecha de la Embajada norteamericana. El pueblo los desotó en las calles. Ahora, ¿cómo se construye la unidad? Construyendo una sola gente. Por eso lo más rico no es la Asamblea Constituyente, lo más rico es la construcción de esa agenda unitaria en el periodo previo, en el proceso constituyente, ¿no? Es en esa agenda donde se van construyendo articulaciones, alianzas, unidades, donde se va construyendo un nuevo sentido común. No puede haber mayoría política y mayoría social si no hay un sentido común nuevo que sustituya al viejo sentido común. Y para eso, evidentemente, se requiere de voluntad política. O sea, todos, porque vamos a suponer que es verdad, todos creen tener la razón. El problema es que si hay 20 grupos, hay 20 que creen tener la razón. Y si hay 50, 50 creen tener la razón. Así, compañeros, no se construye el nuevo sentido común. Se construye ese sentido común teniendo la capacidad, ¿no es cierto?, de proponer cosas que expresen no los intereses particulares, no las miradas particulares o de una organización social o de una organización política. Se construyen mayorías sociales y mayorías políticas cuando lo local, lo particular se convierte en universal. Cuando somos capaces de ser Estado sin ser todavía Estado. Somos protoestado. ¿Y eso se dio? Sí, todo eso se dio en Bolivia. ¿Cómo se en podría Bolivia, definir eso de ser Estado sin o lo de ser protoestado? Porque en el caso de Bolivia, una vez que se construyó la mayoría social y política, la dirección política de la sociedad boliviana estaba en manos de los movimientos sociales. Todavía sin ser gobierno y sin ser Estado. Los movimientos sociales entre el periodo 2000 y 2005, y sobre todo 2003-2005, eran los que regulaban la velocidad en la que caminaba la sociedad. Los poderes constituidos, gobierno, parlamento, estaban contra la pared, no tenían ninguna iniciativa, es decir, es como si no existieran. Podían haber tomado cualquier decisión, pero eso no se acataba, no tenían capacidad de imponer ni por la vía del convencimiento, ni por la vía de la fuerza, los mandatos o originados en el Congreso o originados en el gobierno. ¿Sí? Una suerte de estar acorralados, de haber perdido la iniciativa. Lo que hacían los poderes constituidos es nada más que ser proactivos, de responder a la iniciativa política de los movimientos sociales. Podríamos decir que, por eso que, digamos, retomando a Gramsci, que los movimientos sociales ya eran dirección, ya eran bloque dirigente, no clase, porque es un bloque dirigente aún antes de ganar el gobierno, aún antes de construir su propio Estado. La capacidad de ponerse de acuerdo de los sectores estratégicos del movimiento campesino. En Bolivia tenemos 3 organizaciones campesinas que son las más importantes: Confederación de Campesinos, Confederación de Colonizadores, que hoy se llaman Comunidades Interculturales, y la Confederación de Mujeres Campesinas e Indígenas Bartolina Sisa. Las 3 hablaban el mismo idioma, las 3 tenían los mismos objetivos, las 3 proponían lo mismo.
No fue fácil incluso generar una agenda primero común entre ellas. Pero una vez que se construyó la agenda común y una vez que el movimiento campesino indígena era capaz de ser hegemonía tanto hacia el resto del bloque de las clases subalternas, pero también frente a la sociedad, ¿sí? Porque cuando querían paralizar el país lo paralizaban, ¿sí? En la medida que ese bloque fue ese núcleo duro, como le llamamos nosotros, que es el núcleo donde está depositada la garantía de la revolución boliviana, ese núcleo duro fue articulando y sumando, ¿sí? Y la articulación implica, decía, ceder donde uno sabe que eso va a permitir avanzar. No se trata de que lo que yo propongo como propuesta, como agenda o como proyecto constitucional sea asumido por los demás como tal, ¿sí? Es saber de que si hay 50 plataformas desde el campo popular, por lo tanto habrá que tener la capacidad de construir una sola plataforma en base a esas 50 plataformas. Ahora, esto no hubiera sido posible sin el liderazgo de Evo Morales. O sea, son pocas veces en la historia donde confluyen varios elementos. Movilización protagónica de los pueblos, articulada, no dispersa, no fragmentada, que es lo que nos preocupa de Colombia, ¿sí? O sea, no se puede negar que en Colombia estamos empezando a oler, y esperamos no equivocarnos, estamos empezando a oler un proceso de activación de la lucha social, sobre todo desde el lado campesino, ¿sí? Pero está Marcha Patriótica, está la Cumbre de los Pueblos. Felizmente el Congreso de los Pueblos, felizmente ahora hay la Cumbre Agraria Nacional. ¿No ves? Es admitir que hay esa diferencia y que lo que se trata es de articular esas diferencias, ¿no? Entonces, protagonismo de los pueblos, liderazgo indiscutible de Evo Morales como el gran factor de articulación y proyecto alternativo, ¿sí? Un proyecto alternativo a la agonía, al desgaste del modelo neoliberal. Entonces, cuando se tuvo todo eso, es que Evo Morales, porque fíjense que el año 2002, cuando Evo Morales sale segundo, la derecha, que ya veía el avance del pueblo desde el año 2000, quiso entregarle tempranamente el gobierno, ¿sí? Y Evo Morales dice no, porque él sabía que el proceso constituyente todavía no había madurado lo suficiente, y dice no, y la derecha se hace cargo del país y no dura el presidente ni un año y medio, y vienen presidentes interinos hasta el año 2005, y el 2005, ¿no es cierto?, ese bloque indígena, campesino y popular y el liderazgo de Evo ya sabían que iban a obtener más del 50% del apoyo ciudadano, lo sabían, se olía, se sentía en la sociedad boliviana, ¿sí? No eran las encuestas las que decían eso, uno lo palpaba, lo sentía, era una suerte de levantar banderas del movimiento al socialismo silenciosas e invisibles, pero uno sentía la victoria, y la victoria se dio contundentemente. Entonces ahí donde ya en el gobierno, con una relación de fuerzas favorable, con mecanismos institucionales, todavía del otro Estado, pero esta vez en manos nuestras, es cuando se convoca la Asamblea Constituyente. Se convoca la Asamblea Constituyente porque, a ver, ¿qué es el Estado? Que es un poco la reflexión que yo he tenido estos días acá. El Estado es un campo de lucha. El Estado, primero, que es una relación de fuerzas. Segundo, que es un sistema de creencias, están instaladas determinadas ideas. Y tercero, el Estado también es una estructura institucional, ¿no? Entonces, uno toma esa estructura institucional sobre un nuevo sistema de creencias, sobre un sistema de creencias que se está derrumbando el anterior, el neoliberalismo, las ideas coloniales, y se están instalando gradualmente el nuevo sistema de creencias que tiene que ver con nuestro proyecto emancipador. Se convoca a la Asamblea Constituyente, se establecen las reglas del juego
en función de esa mayoría social, de esa mayoría política, pero además de eso, ¿no es cierto?, esa intencionalidad política de derrumbar el viejo Estado y construir un nuevo Estado, ya no gobierno, sino Estado, ¿no? Entonces, y bueno, y así se va avanzando. Pero a pesar de eso estuvimos bloqueados durante casi un año y medio por los sectores de la derecha que, aún siendo minoritarios, como decía Lenin, cuanto más estaban contra la pared, más violenta fue su reacción. Que hicieron golpe de Estado, dividirnos el país, generar condiciones para la intervención militar norteamericana, etcétera, etcétera. Pero el pueblo sabía cuándo había que retroceder, cuándo había que volver a la ofensiva. Así se fue hasta que se aprobó la nueva Constitución, ¿no? Pero la nueva Constitución simplemente refleja, como cualquier ley, ¿no?, la voluntad, el programa político, el sentimiento, la subjetividad de esa mayoría política, de esa mayoría social. En este caso, la lucha reivindicativa tiene que servir para la acumulación política estratégica, pero no toda lucha reivindicativa se traduce en una acumulación. Yo creo que ahí nuevamente fue la dirección moral y la dirección política del movimiento campesino. Mientras la COP y los trabajadores estaban solo por reivindicaciones, el movimiento campesino fusionó la lucha social con la lucha política, pero privilegiando la lucha estratégica, ¿sí? Y la lucha estratégica era, ¿no es cierto?, construcción de nuestro instrumento político, que es la articulación, les he dicho, de las diversas formas de organización política, y la toma del poder, ¿no? O sea, vamos a hacer gobierno, vamos a hacer poder. Entonces sacrificaba en algunos momentos luchas reivindicativas, en la medida que el sacrificio de esas luchas reivindicativas tributaran a la acumulación de la lucha estratégica, ¿no? Es una relación compleja porque implica tener una dirección política que sepa cuándo va a suceder esto, cuándo el sacrificio de la lucha reivindicativa va a tributar a la lucha estratégica. Porque si no tributa y al mismo tiempo pierdes la posibilidad de conseguir por lo menos una victoria táctica reivindicativa, el sentimiento de la gente es de frustración y de derrota, ¿no? Entonces, eso se ve en las realidades concretas, ¿no? Si se tomaba cuando se sabía que no había otra proyección posible, ¿no? Y se sacrificaba cuando esa reivindicación táctica iba, más bien sin tomarla, iba a aportar a la acumulación estratégica. Yo creo personalmente que hay dos países donde, con resultados distintos, de nivel de acumulación, digo, del movimiento indígena campesino, en el uno victorioso, en el otro lastimosamente traicionado por Lucio Gutiérrez, ¿no?, que es el caso de Bolivia y el caso del Ecuador, ¿no? Creo que hay un montón de lecciones, de enseñanzas que nos dan ambos procesos. Casi se desarrollan de manera paralela. Es decir, quizá nosotros peor tragedia de la que teníamos no íbamos a tener. Que se haya derrumbado el sistema de partidos principalmente neoliberales no era precisamente algo que nos llamara a llorar. Es decir, felizmente se había derrumbado ese sistema de partidos neoliberales, pero también se había derrumbado la izquierda boliviana, ¿sí? También se habían derrumbado los partidos de izquierda que fueron incapaces de leer que Bolivia era un país no solo atravesada por las contradicciones de clase, sino que era un país atravesada por profundas contradicciones nacional-culturales, étnicas, ¿sí? Era una organizaciones de izquierda que pensaban que el movimiento indígena, el movimiento campesino simplemente debería llevar sobre sus hombros a los obreros a la toma del poder, ¿sí? No, ese tipo de izquierda
fracasó. Por lo tanto, no había de qué agarrarse, no había nada, ¿sí? Y en esa nada es cuando el movimiento indígena campesino dice: construyamos nuestro instrumento. Un instrumento que sea la síntesis de las contradicciones de clase y de las contradicciones nacional-culturales, que reivindique el papel de la clase en la transformación revolucionaria, pero también el papel de la etnicidad en la construcción de una nueva sociedad. Era en definitiva el enfrentamiento entre reivindicar la indianitud contra la blanquitud. Eso, desde la perspectiva boliviana, la indianitud no es un tema de raza. La indianitud es un tema que sintetiza, reitero, la clase y la etnia, ¿sí? La clase y lo nacional cultural, que reivindica la lucha contra el capitalismo y contra el colonialismo, ¿no? Eso fue. Y claro, hoy no se puede decir que en Bolivia existan organizaciones de izquierda que tengan el peso que hoy tiene el instrumento político, que nada más que por razones legales se llama Movimiento al Socialismo, porque de alguna manera había que inscribirse a la Corte Nacional Electoral, pero en realidad es el instrumento político, ¿no? Y bueno, yo creo que esto ha golpeado, les ha dado lecciones muy duras a lo que nosotros le llamamos la vieja izquierda. Muchos compañeros de esta vieja izquierda, inclusive esta vieja izquierda hoy se ha sumado al proceso, se han terminado de sumar. Pero esto no hubiera pasado porque ¿cómo construimos un instrumento? Lo hacemos en relación a lo viejo que estamos combatiendo, lo viejo enemigo que estamos combatiendo, pero también lo hacemos en relación a lo viejo nuestro que estamos combatiendo, ¿sí? Y está claro que ni el Partido Comunista, ni el Partido Socialista, quizá ni el Partido Comunista Marxista-Leninista, por hablar de las tres organizaciones políticas, digamos, de Bolivia, iban a tener, uno, la capacidad de unirse, y segundo, la capacidad de unir al pueblo. Tuvo que ser el movimiento campesino, el movimiento indígena, construyendo su propio instrumento, el que aglutinar en torno a suyo a las demás clases y sectores subalternos.